Radio Alma Cristiana no se detiene 24 horas por la gracia de Dios, proclamando el Evangelio. No es casualidad que estés en sintonía. Quédate con nosotros. Hay una palabra de Dios para ti. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Buenas noches. En el aire, Jóvenes del Alma. El programa que orienta y entretiene al público joven, llevándolos a Cristo. Buenas noches, en el aire, Jóvenes del Alma, el programa que orienta y entretiene al público joven, llevándonos a Cristo. No solamente entretener, sino enseñar con el favor de Dios. Gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada cosa que hagan. Hagan todo lo que quieran, no se pierdan de nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Eclesiastés 11:9. Bienvenido a su programa, Jóvenes del Alma. Me voy a disculpar porque soy un poquito agripada, entonces van a escuchar mi voz muy lastimada. Entonces hoy es nuestra oración que el Señor nos asista en este día con este hermoso tema que en un ratito le vamos a decir, pero tenemos una invitada en esta noche. Bienvenida, Jamie, ¿cómo estás? Gracias, bien, gracias, Señor. Gracias por tu bienvenida, Luz. Ay, casi no te escuchaste, pues. Sí, pégate más. Muchísimas gracias por recibirme en su programa, Jóvenes del Alma. Pues nosotros estamos muy felices de tenerte aquí. Para mí es un honor, gracias. Una hermana en Cristo y que también compartimos en la misma congregación, en vida de iglesia, ¿verdad? Entonces para mí es un honor que tú estés aquí. Amén, muchísimas gracias. Espero en el Señor poder ser un instrumento del Señor para traer un mensaje a esos corazones. Amén. Pues a todos nuestros radioescuchas queremos recordarle que nosotros tenemos nuestra página, ¿verdad? En Instagram, Jóvenes del Alma RD. Y también recordarles que pueden escribirnos para cualquier sugerencia de algún tema, necesidad, oración, al WhatsApp 829-836-0088. Y de igual forma tenemos nuestro Gmail, jovenesdelalma@gmail.com. Nosotros hoy, como Catherine no está, pero yo sé que nos está escuchando, tenemos siempre una dinámica que Catherine está sentada en la silla caliente. ¿Qué? Sí, pero hoy está sentada en la silla caliente Jamie, pero Ay. Esa silla siempre se comparte, es bien amigable. Siempre socializamos las preguntas, los temas, y esto es ciertamente un espacio para poder aprender y enriquecernos mutuamente. Amén. Entonces, cuéntenos, Jamie, ¿de qué es el tema? ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Bueno, el tema de esta noche es el reposo en el Señor, llamados a permanecer. Wow, un tema muy pertinente. El reposo del Señor, llamados a permanecer. Bendito sea el Señor. Entonces, como nuestro lema es Jóvenes del Alma, guiando a la juventud a vivir en su plenitud, nosotros queremos iniciar con una pausa musical, con una canción que tiene unas letras que queremos que podamos todos meditar, reflexionar cuál es el fin último del hombre. Entonces, ¿qué te parece si vamos a esa pausa musical? Claro que sí. Pues no se vayan, quédense con nosotros y retornamos de una vez.
casualidad que estés en sintonía. Quédate con nosotros. Hay una palabra de Dios para ti. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Estás escuchando Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Radio Alma Cristiana no se detiene 24 horas por la gracia de Dios, proclamando el Evangelio. Presencia y plenitud de gozo y satisface el corazón. Nada se comparará al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte y ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad.
Retornamos de nuevo. Qué bendición saber que somos cisternas, ¿verdad? Agrietadas, pero que nosotros tenemos una única fuente. ¿A quién tengo yo en los cielos y en la tierra sino a ti? Amén. Entonces, conectándolo ahí con nuestro tema de el reposo, vamos a ir viendo como los objetivos que estaremos Dios primero compartiendo a modo reflexivo, como cuál es la mirada para permanecer en el reposo, ¿verdad? El Señor, porque es un llamado, y qué dice la Biblia, ¿verdad? En alusión al reposo, y cuáles alternativas nos ofrece la palabra de Dios para nosotros cultivar ese reposo aquí en plenitud que Jesús promete, pero también ese reposo que es allá. Lo voy a dejar ahí como para que más adelante Jamie nos pueda explicar un poquito mejor sobre ese reposo que el Señor habla, y también cómo eso impacta, ¿verdad?, en los cambios que se dan en nuestro corazón, cómo nosotros intencionalmente podemos permanecer en ese reposo a pesar de. Entonces, Jamie, ya te iba a decir Catherine. Hola, Catherine. Cuéntanos un poco, vamos a ver como los dos conceptos, por así decirlo. El concepto como tal de reposo, la conceptualización, y ya después reflexionamos un poquito a la luz de la palabra lo que el Señor nos dice del reposo a modo contextualizado. De acuerdo, muy bien. Bueno, aquí tengo una descripción de lo que es el reposo, y dice que es detenerse para hacer un descanso. Yo creo que esa descripción es suficiente como para entender qué es descansar. Y hay otra definición que dice: es aquel que es generado por el mismo elemento o por agentes externos. Es el estado de reposo es también para el ser humano el estado natural de relajación y tranquilidad. Esa es una conceptualización del reposo, de definición como tal, ¿verdad? Exacto. Y me llama la atención de esa última parte que tú dices, de estado de agentes externos, porque quiere decir que intencionalmente, si yo necesito hacer una pausa, porque es parte de lo que significa reposo, quiere decir que yo tengo que revisar lo que sucedió antes para generar ese estado de tranquilidad y de relajación, porque también reposo implica relajación, tranquilidad. Entonces, tú nos compartes que tiene que ver también con agentes externos para que la persona intencionalmente pueda decir, bueno, es que sí, yo necesito un reposo. A nivel o sea, en general, de eventos que no puedan pasar en la vida. Exacto. Es distinto. Exacto. Entonces vemos que como concepto el reposo nos indica que hay pasos que agotar, características que ver, y como individuo indistintamente de que vamos a ver el contexto de lo que la Biblia ofrece, de lo que el Señor nos ofrece cuando nosotros estamos experimentando situaciones difíciles en la vida, estresantes. Si elegimos un estado de pausa y de relajación, quiere decir porque yo estaba expuesto a externos que no eran de relajación. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? O sea, ya cuando uno está tan cansado que uno dice, ay, exacto, como que está obligado a descansar. Sí. Tú dices. Entonces, eso es lo común, ¿verdad? Intencionalmente es lo que se debería, pero muchas personas no tienen esa cultura también que deberíamos de tener pausas en todos los aspectos. Exacto, y antes de estar agobiado también. O sea, es una decisión de sí mismo, de uno decir, hay tiempo para todo. Esto es para esto, hay tiempo para descansar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estudiar y así. O sea, totalmente. O sea que esto lo podemos conectar también como a modo de observación y como recurso para ver qué dice la palabra de Dios acerca del reposo. Exacto. ¿Qué dice?
Vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4, del 9 al 11. Vamos a leer aquí. Estoy leyendo la versión de las Américas. Dice: queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga, siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Bueno, la palabra reposo, yo creo que viene desde Génesis, yo diría, porque recordamos que Dios al séptimo día descansó. Y yo entiendo que Dios es el creador del mundo entero, Dios es el que hizo todo, y no creo que el supremo de que necesite descansar, sino como que Él dejó eso como un ejemplo para nosotros. ¿Qué tú opinas de eso, Luz? Como que él de manera intencional dijo, el séptimo día voy a descansar, y es como que darnos un ejemplo a nosotros de que todo tiene su tiempo realmente, como dice Eclesiastés. Claro, totalmente. Siempre Dios se pone como modelo. Exacto, como ejemplo. En lo que quiere, ¿verdad? Porque somos su imagen, dice la palabra. Amén, amén. Y me gustaría leer el capítulo 3 de Hebreos, que ahí sí, ¿verdad? Que hay. Sí, porque hay que ver por qué el Señor resalta algunas cosas en relación a por qué no entraron en su reposo. ¿Qué quiso decir el Señor en ese uso y costumbre de ese momento? Exacto, y vamos a conectarlo con Hebreos 3, capítulo 8, que nos dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron a ponerme a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación, y dije: siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bueno, aquí yo escribí acerca de eso. Dice, solo los que, bueno, que fue lo que estuve analizando en ese momento. Como que solamente los que tenían fe era lo que podían acercarse a él y preguntarle cómo venció esa tentación. Los que sí entendieron, porque el Señor le dio el entendimiento, fueron los que tuvieron esa curiosidad, porque Jesús fue tentado de muchas maneras. Y los que se le acercaron a él fueron los que se sintieron como identificados con él y se preguntaron cómo es que él no cayó. Y fueron donde él y le preguntaron cómo venció esa tentación. Pudieron ir a preguntarle cómo hizo él para vencer la tentación, porque ellos tenían fe. O sea, vemos que el reposo está conectado con la fe, con la manera en que creemos en Dios también, y en el verdadero Dios, realmente. Sí. O sea, estás conectándlo como con el contexto de cómo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De Jesús. Así es. Y en relación, por ejemplo, a ese uso, por así decir, digo uso y costumbre como para enfocarnos también a por qué el Señor específicamente dijo, ¿por qué no entrarán en mi reposo? Y vemos eso en Éxodo 34 del 6 al 7. Sabemos que el Señor no solamente en una ocasión, no fue un evento aislado, sino el Señor mostró siempre su fidelidad en sacar a su pueblo, ¿verdad? Era una promesa, lo cumplió, pero observamos, ¿verdad? En este texto, podemos leerlo, por favor, Éxodo 34 del 6 al 7. Sí, dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Éxodo 34. Ajá, 6. Del 6 al 7. Y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable,
el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ok. Entonces, también conectándolo con Números 14 del 8 al 9, quizás no lo vamos a leer completo, pero vamos a ver cómo en estos textos que el Señor, ¿verdad?, vio de una u otra manera cómo el pueblo de Israel respondió, o sea, a la forma, las características que vemos al no querer entrar en ese reposo del Señor. ¿Y cuáles son esas características que tú mencionaste tanto en Hebreos 3 como en Hebreos 4? Por la incredulidad, dijo el Señor. Sí. Una de las cosas que literalmente Él dice en esos textos fue por la incredulidad de no creer que el Señor sustentó su palabra. Exacto. Y como eso es una figura para nosotros, no quiere decir que nosotros como los gentiles no pasa igual, pero el hecho de constantemente decirle a Moisés, ¿por qué no traíste aquí? Mejor no me hubiese muerto en Egipto. No ver quizá esa nube de protección, el maná, el día a día, la seguridad, tener a Dios ahí. Dejaron de creer. O sea, la incredulidad y la falta de fe y dudar de sus promesas. Pero específicamente esas dos características las resalta el mismo Señor. Sí. En el contexto por incredulidad, falta de fe. Y es una lucha de todo cristiano también. O sea, tú sabes que luchamos con la incredulidad, aún siendo hijos de Dios, aún estando en el Señor. Confiamos en cosas que vemos y no en el Señor mismo. Y eso es lo que nos provoca el no reposar sabiamente en el Señor, no permanecer en Él, no confiar en Él, el querer tener el control también. Sí. Es parte de no reposar en el Señor, querer dominar todo, o sea. Sí, totalmente. Y otra cosa que resalta, Jamie, es que cayeron en descuido. Exacto, descuidaron su relación con el Señor, se puede decir. Exacto, cayeron en descuido por eso mismo, por la falta de fe y de confianza en el Señor, y endurecieron su corazón. El corazón, uno de los textos o versículos que yo siempre trato, Señor, líbrame, como que lo entregó a sus propias transgresiones. Ese es un texto como, por eso mismo, porque lo vemos por ejemplo, en la vida de Sansón, en tantas personas, en la misma vida de Saúl, que creían que Dios estaba con él y Dios no estaba ahí porque estaban operando en su necedad, en su propia transgresión, ¿verdad? Entonces, a eso es que el Señor se refiere, ¿verdad? A que no entrarían en ese reposo por todas estas características. Sin embargo, a pesar de, el Señor, como siempre ha sido tan intencional en que de una forma, ¿verdad?, podamos entender su amor, viene y ofrece que desde el principio estaba. ¿Quién es ese regalo precioso y hermoso? Amén. Qué bueno. ¿Quién es? Bueno. Yeah. Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Entonces, tenemos medios de gracia por los cuales podemos acercarnos a Él, que es la oración, la lectura de la palabra. Esos son dos de los medios de gracia que podemos practicar en nuestra vida diaria y de manera sincera delante del Señor, presentar nuestros corazones, porque a pesar de que nosotros le hagamos creer una cosa al Señor, el Señor conoce nuestro corazón, pero Él quiere una sinceridad abierta de lo que tú eres realmente, y eso se logra tú de manera intencional, teniendo una relación personal con el Señor, pidiéndole al Señor que te ayude a tener una relación personal con Él, y en dependencia de su palabra, porque no somos suficientes. Claro, no. Juan 15:4. No, Él es la vid y nosotros no podemos hacer nada sin Él. Amén. Entonces, eso para mí es impresionante, que un Dios tan santo, tan poderoso, insista en que su pueblo tenga comunión con Él. Exacto. Entonces, lo hace con este regalo de reconciliarnos
con su hijo, o sea, su primogénito, ¿verdad? Y llevó cautivo la cautividad. Entonces, el yo saber que a pesar de que dice ahí, juré que no entrarían en mi reposo, hay otra esperanza, hay algo, una nueva alternativa, no solo una alternativa, algo inmerecido, indescriptible que surge de parte del corazón de Dios que desde el principio Él lo había pensado. Entonces, vamos a ir como teniendo conectada como las características que se dan en esa falta de reposo, que todavía, ¿verdad? Aún en este tiempo nosotros podemos estar ahí y podemos caerse intencionalmente porque, como decíamos, es un llamado a permanecer y no en nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a ver como con la conceptualización como tal de permanecer y justamente conectándolo con lo que la Biblia dice de Juan 15:4. Tengo aquí el término permanecer, viene de la calidad y esencia del ser, cosmovisión, dice no somos de nosotros mismos. Bueno, realmente no he conectado tanto ahí en permanecer, pero no podemos creer que vamos a entrar en el reposo del Señor sin primero conocer a Cristo. No podemos creer que vamos a poder tener una relación personal con el Señor si Cristo no está en el centro de esto. Es decir, podemos lograr de miles maneras descansar como lo promueve el mundo, pero al final va a estar ese vacío. El no confiar en el Señor, en conocer a Cristo como tal y cómo Él anduvo aquí en la tierra, nos va a enseñar, nos va a instruir, ya, y después que estamos en Él es que podemos de manera con perseverancia, y en la vida práctica con el Señor y en la santificación podremos cultivar ese reposo en el Señor, pero no es de la noche a la mañana. Sí. Es un camino y también enfatizo en la parte de que es muy importante relacionarse con los hermanos de la congregación de la iglesia, porque eso también te va a ayudar a ti en tu santificación. Eso es una necesidad de un hijo de Dios. Tú te puedes ver de miles maneras cuando tú interactúas con tus hermanos y tú ves muchísimas veces el Señor te muestra algunas de las motivaciones de tu corazón cuando tú te estás relacionando con tus hermanos y tú te autoevalúas y le pides al Señor que te ayude a morir a eso también te va a ayudar en tu santificación y a tu permanecer en Él. Y esta carrera es larga, o sea, y pasarlo solo no es nada fácil, o sea, que necesitamos de nuestros hermanos también para acercarnos al Señor cada vez más. Amén. Sí, totalmente, y qué bueno que como el Señor, Dios Padre, pensó desde el principio en reconciliarnos con Él. Entonces Jesús es el mediador. Amén. Para, totalmente, como tú bien decías, para mantenernos en ese reposo. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión, calidad, esencia de ser, entonces eso nos habla de que tenemos una identidad y esa identidad es Cristo, ¿verdad? Amén. Y para yo poder permanecer en algo, yo tengo que saber qué es, en qué yo he confiado, es esa esencia de lo que me representa, y una cosmovisión. Amén. Es como siempre trato de, como cada persona tiene su propio ecosistema social que lo representa. Entonces, el Señor nos regenera y eso significa que Él hace de nosotros una nueva criatura, como dice su palabra, y comienza ese proceso de transformación hasta que Él venga, ¿verdad? Sí, y como tú pusiste aquí, que dice la Biblia de permanecer, dice, cada cristiano está inseparablemente enlazado a Cristo en todas las áreas de su vida. ¡Qué belleza! Wow. Enlazado. ¡Qué comprometedor! En cada área, o sea, que una envoltura de tu vida, Jamie, o sea, está en las manos preciosas de Dios. Él lo pensó, cada designio. Y como dice el pastor Linares, que
hay un tiempo, o sea, la Biblia lo dice, pero me gusta como él lo ilustra. Hay un tiempo y una hora destinado para ti. La hora de estar aquí, tú y yo, ya Dios la tenía. Amén. Y el tiempo de toda la película está en sus manos. O sea que a mí Juan 15:4 también ha sido como, yo creo que tengo como un disco rayado. Porque yo tengo un disco rayado con otro. Sí, porque es que uno con mucha facilidad tiende a la Biblia. querer controlar las cosas, hacerlo a su modo, y como hemos hablado incluso del libro de Pecados Respetables. Muy bueno, se los recomiendo. Que hay cosas como que ciertamente son respetables y uno la ve como moralista, humanismo, perdón. Entonces son situaciones que a la larga tienen mucho que ver con no ponerle nombre a ese pecado, y hacen que tú hagas las cosas en tu fuerza y te olvides de que Dios es la vida. Y todo esto que estamos hablando sí está conectado con el reposo, porque cuando yo no hago esa pausa de saber de que yo ni soy más buena que Dios, ni más misericordiosa, ni más autosuficiente, entonces hacer esa pausa me hace ver por qué yo hago lo que hago, por qué estoy haciendo esto. Entonces, qué tan importante es yo darle lugar a la vid. Tú eres la vid. Exacto. Y yo soy el pámpano. Y como dice Pablo, o sea, meditar así, autoanalizarnos a la luz de la palabra. Como dice Pablo, escudriña, Señor, mi corazón. Amén. Ve si en el camino malo de perversidad y guíame por el camino correcto. O sea, eso es un reto que nosotros tenemos que detenernos en esa parte y ser sincero delante del Señor y decirle eso. Totalmente. Muy importante. Juan 8:31, ¿qué dice? Por favor, Jamie. Juan 8:31. Te puedo ayudar. Ah, ¿tú lo tienes? Sí. Ah, yo creo que sí. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, fíjense ahí, permanecer ¿dónde? En su palabra. Totalmente. Y no podemos permanecer en su palabra si no tenemos a Cristo. O sea, va conectado. Y lo mismo estaba hablando, creo que el pastor Linares el domingo. Ay, esa predica. Muy buena. Identifica tus luchas, identifica, ¿verdad? Ponerle nombre a eso, pero también Exacto. saber que, como decías tú, la santificación es un proyecto comunitario de unidad. Exactamente. No te quedes solo con tus luchas. Es importante y medita en la palabra. Exacto, que de manera intencional tú busques a un hermano en la fe maduro, con el que tú puedas hablar y confesar tus luchas y decirle, o sea, de manera sincera también cómo salir de ahí o cómo enfrentar, porque no estamos solos, somos muchos que estamos luchando, tú no eres el único, todos luchamos. Pero a nivel de espiritual hay personas que son maduras, que te pueden guiar, que te pueden apuntar a Cristo, que es lo más importante. Totalmente. Y es un proceso realmente. Sí. Entonces yo brevemente quiero como tratar de ilustrar a ver si, una metáfora de la mordedura de la serpiente. Okay. Entonces imaginemos, ¿verdad? O usted que está escuchando, que usted está en el parque o en cualquier sitio y una serpiente le mordió. Imagine quizás cómo será su reacción. Yo tengo una mente muy gráfica y me puedo imaginar muchas cosas, pero haga usted su propio ejercicio, ¿verdad? Claro. Entonces, regularmente cuando nos mencionan la palabra mordedura de una serpiente, uno puede ya ver mucha reacción, ¿verdad? De miedo, de huir, de luchar. Cuando digo luchar es como fisiológicamente, ¿verdad? También experimentar mucha ansiedad. Entonces,
si estamos varias personas en ese mismo lugar, esa mordedura de esa serpiente, los síntomas lo vamos a sentir diferente. ¿Por qué? Porque hay personas que si no tienen quizá la habilidad de hacer como lo que llamamos los primeros auxilios, de qué hacer para manejar mejor esa tensión ante una mordida. Si, por ejemplo, la persona se agarra bien, se sostiene el área donde fue mordido. Entonces, lo primero que se le enseña a la persona es, previo, ¿verdad? Eso es, si pasa un evento así, es que se calme, que se sostenga el área para que el veneno no se propague. Exacto. Entonces, vemos que intencionalmente la persona se está involucrando a pesar de en atacar, porque el veneno busca como defensa los síntomas para responder, ¿verdad? A través de la fiebre y demás, pero yo, que ya tengo la información, recordemos, agentes externos, pero hago mi pausa para poder entender cómo manejar mejor esa situación que me está generando quizás miedo, terror. Entonces, si yo me calmo, me agarro aquí o llamo al 911, identifico quién está a mi alrededor, entonces esos son como elementos preventivos, ¿verdad? Yo activo mi ruta. Entonces, pero cuando yo no he recibido previamente esa formación, es muy difícil yo saber qué hacer y puede que yo salga corriendo. Y si tú sales corriendo, entonces el veneno se va a propagar mucho más rápido y puede hasta matarte porque te puede dar una taquicardia. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Es una buena reflexión. Es porque a veces esos síntomas, ¿verdad?, que nosotros vamos acumulando en nuestra vida, características de incredulidad, de falta de tener una red de verdad, por así decirlo, no solamente de apoyo, sino de tus hermanos, de meditar en la palabra, de saber cuál es tu identidad. O sea, cuando tú no tienes esa conciencia informada de cómo atacar el veneno, entonces es más fácil, ¿verdad? Que te mueras. Que te mueras. Exacto. Esa es la respuesta, que te mueras espiritualmente. Entonces recordemos que el enemigo, hay varios enemigos. La carne, el mundo, el diablo, pero yo también. Exacto. Entonces, el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, cuando yo no tengo una conciencia informada, intencionalmente, no es que me voy a bastar en mi sabiduría, porque en mí no hay nada. Pero, Señor, enséñame en esto que yo estoy viviendo, en esta debilidad, a descansar, a hacer esas pausas, para que esta mordida que me está afectando, yo pueda saber cómo darme el antídoto en este momento. No nos vamos a entrar más profundo en la metáfora, pero quiero que puedan ilustrar esta metáfora en su día a día. ¿Cómo se sienten? Porque recuerden que la pregunta al inicio era ¿qué hacíamos? ¿Qué mirada yo tengo ante el llamado que Dios me ha hecho de permanecer en Él? Exacto. Y cómo yo respondo a los cambios, a las circunstancias que no son favorables en mi vida y que me hacen como justamente no descansar en el Señor y no tener fe. Exacto. Que fue lo que la figura de lo que pasó con el pueblo de Israel. Tú quieres decir cómo uno responde cuando pasan esas circunstancias, cuando estamos en esos momentos. Y ahí es donde está nuestra motivación en nuestro corazón. Cómo reaccionamos ante tal situación. Exacto, porque si no tenemos las alternativas, que es lo que vamos a seguir viendo, cómo yo enfrento esa mordedura. Exacto. No solamente es circunstancias, sino cómo enfrento la lucha con el pecado, con lo que no me hace tener ese reposo de permanecer en el Señor. Las circunstancias, si son problemas económicos, problemas con mi familia, me siento una persona que no tiene esperanza, o ha sido tan difícil yo confiar y creer que, óyeme Dios, de verdad, esto ayuda para bien, esto que tú me estás enseñando. Entonces, a veces nosotros, Jamie, estamos en un tiempo donde el Señor dice sí
a veces dice aún no, en cualquier ámbito de la vida, no solamente en uno en particular. Entonces, cuando Dios dice, permanecéis en mi palabra, es porque Él te va a instruir a cómo tú pasar esa trayectoria de eso que Él te quiere decir, que aunque tú no lo entiendas, porque el padre al hijo que ama, disciplina, ¿verdad? Entonces, no solamente enfocado en el tema de la disciplina, sino también de los límites. Bueno, mis estimados, vamos a ir brevemente a una pausa musical. Esta canción es hermosísima y quiero que continuemos, ¿verdad? Meditando en lo que dice esta canción. No sé si puedo decir algo brevecito. Bueno, me he dado cuenta, y yo no sé si ustedes también, que lo que nosotros estamos guiando principalmente es a orar y leer la palabra, que es lo primordial, porque Luz incluso acaba de decirle al Señor tal cosa, pedirle al Señor tal cosa. Es independencia del Señor que podemos aprender a descansar en Él y reposar en Él. Amén. Vamos a una pausa. Poderoso.
Continuamos aquí en nuestro programa Jóvenes del Alma con el tema El reposo en el Señor, llamados a permanecer. Y aquí estoy con Luz. Continuamos vamos con el tema que dice la Biblia sobre el llamado. Y voy a leer un versículo, 1 de Pedro 2:9, que dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, el llamado. Totalmente, vemos ahí que somos que desde las tinieblas a su luz admirable. Una vez entendemos el Evangelio, podemos entender este versículo realmente. De dónde nos sacó el Señor, lo que fuimos antes y lo que ahora somos en Cristo y hacia dónde vamos en Él. El Señor nos da aquí tanta seguridad en este versículo, porque nos dice que somos linajes escogidos, reales sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Y muchas veces nosotros queremos poner nuestra identidad en cosas que son totalmente temporales, cuando el Señor nos da tanto que no sé cómo describir realmente todo lo que el Señor nos da, que principalmente fue su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces vemos que ese llamado no es alternativo, o vamos a decir como que el Señor puede que cambie, no. Él lo dice y lo mantiene. Exacto. Porque es imposible que Dios mienta. Entonces también en el Nuevo Testamento, como estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a hacer esa reconciliación de representarnos con el Padre, en Mateo 11, del 28 al 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén, amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, vemos que aquí lo está diciendo nuestro Señor: venid, amén. O sea, llevad y hallaréis descanso. Entonces, esos medios de gracia lo promete también aquí, en este lugar de paso, plenitud. Y pudiéramos decir que es muy fácil decirlo. Claro. Pero cuando estamos en la situación, como que primero, que como le decía, primero tenemos que estar en Cristo para entender lo que el Señor nos enseña en su palabra, que no es que voy a descansar, déjame descansar en el Señor. No, es un proceso en el que el Señor, aún tú estando en tribulación, Él te enseña a descansar en Él, porque eso no es el fin de todas las cosas. Yo te quiero hacer una pregunta, Luz, que es: ¿qué podemos hacer para cultivar el reposo de Dios? Bueno, yo quisiera compartir algunas preguntas, pero no sé si primero tú quieres saludar a la audiencia. Veo que sí. Hay muchas personas de toda parte, de manera internacional. Desde México nos están escuchando, Estados Unidos, Puerto Rico. Un saludo para esa gente, Costa Rica, y desde aquí, República Dominicana también. Ya. Sus hermanos. Muchas gracias, bendiciones, gracias por acompañarnos. Estamos en comunidad, muy bien. Qué bien. Estamos muy y les sugerimos que puedan compartir este mensaje a sus familiares o amigos que aún no han conocido a Cristo y que quisieran como descansar, pero que a la manera del mundo nunca lo van a lograr. O sea, como que le enseñen a instruir el Evangelio y llevarlo a los corazones de cada uno de ellos, y puedan escuchar este mensaje y así puedan aprender a reposar en el Señor. Amén, totalmente. Pues como estuvimos resaltando hace un momento sobre la importancia de nosotros ver esas características que el Señor le puso nombre, cómo se ven ahora en nosotros, que no probablemente
ese reposo no se ve por esas características de incredulidad, de falta de fe, de confianza, de permanecer en la palabra, de que el corazón se endurece y el descuido, ¿verdad? Entonces, las preguntas reflexivas son del autor David Paul Wilson. Son 8 preguntas que quizá a modo reflexivo, y como el programa se queda grabado, no necesariamente tiene que tomar las notas, pero puede nuevamente escucharlo o si no buscar a David Paul Wilson. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué te está sucediendo que genera presión, tentación, engaño? O sea, ¿cómo se vincula esa pregunta al tema de no estar cultivando un reposo en el Señor? Entonces, como nosotros todavía estamos en este lugar de paso, todavía experimentamos situaciones, ¿verdad? Una naturaleza caída. Entonces, tener que hacer esas pausas para revisar mis luchas, las tentaciones, lo que sucede antes, esos agentes externos, es lo que me va a ayudar a mí a yo ser honesto con el Señor, ¿verdad? Y que Él lo conoce todo, y como bien tú decías, yo no voy a permanecer en mis propias fuerzas. Es muy lindo decirlo, pero yo tengo que tener mi manada, el Espíritu Santo, la palabra, hermanos en la fe, mi comunidad, vida de iglesia. La Biblia dice que la inteligencia es apartarse del mal. ¿Cuáles son las vías que yo estoy escogiendo, que yo estoy normalizando y que me hacen cada día más desviarme, descuidarme de esa vida en comunidad? La segunda pregunta, voy a ir rapidito porque el tiempo se nos está yendo. Sí. ¿Cómo estás reaccionando, verdad, a ese tiempo donde no estás vinculado con Dios, donde no hay reposo? Recuerden que estas preguntas nos las podemos hacer en cualquier ámbito de nuestra vida, pero como lo estamos viendo desde el reposo a permanecer en Dios, específicamente lo estamos conectando así. ¿Qué te gobierna y secuestra tu corazón? O sea, el corazón realmente, y no tenemos tiempo para hablar sobre eso, pero el corazón es un órgano. Sí, es como el cerebro, es un órgano complejo, pero el corazón, ¿verdad? Como piensa, como hay tantas cosas ahí, pero a la luz de la palabra, Dios tiene respuesta de cómo nosotros, día a día, ¿verdad? Ese corazón que es tan engañoso que aún nosotros desconocemos, pero el Señor promete que Él va a formar nuestro corazón. Amén. Él va a ir formando esa nueva naturaleza, pero necesitamos también estar llenos de su palabra. Y es sumamente importante. Me recuerda a David, que David tenía un corazón sensible, o sea, el nosotros ser transparente con Dios, expresarle, Señor, de verdad estoy luchando con esto, mira, Señor, de verdad yo no creo que tú lo puedas hacer, perdóname. O sea, esas cosas de ser transparente con tus luchas con el Señor. Y podemos luchar hasta con, por ejemplo, a orar, a leer la palabra. O sea, Señor, yo realmente no quiero hacerlo. Ser sincero delante del Señor, pero yo te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, a tener ese anhelo de leer tu palabra, de hablar contigo, de orar contigo. Y el Señor te ayuda realmente. Y cultivar también un hábito de tú tener tus devocionales. O sea, es parte de tú tener tu relación con el Señor. Y obvio, tener una relación con el Señor no significa, no es lo mismo que tener una relación con... O sea, a raíz de que ya tú tienes una relación con el Señor, es que tú puedes cultivar una comunidad en santificación en el Señor. Pero primero tú tienes que, de manera intencional, buscar tener una relación personal con el Señor. Fuera de lo que es el ámbito externo, que es lo más importante. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, piensa en lo que piensa, o sea, intencionalmente buscar forma de escudriñar lo que hay en tu corazón.
pedirle a Dios discernimiento, orar, como tú decías, discernir, sentir cómo voy procesando toda esta situación. Entonces, definitivamente, como mencionábamos el otro día, conocerse a uno mismo es muy difícil, muy difícil. Entonces, vamos a ver. Ya se nos está terminando el tiempo, pero yo tengo una pregunta para Catherine. Bueno. Ay, ya me descubrieron. Bueno, Eso es el pan de cada día, Luz María, cambia los nombres. Entonces, el corazón, Jamie, perdóname, el corazón definitivamente es engañoso y las circunstancias no son determinantes, pero son complicadas. Entonces no nos podemos apoyar en nuestras propias fuerzas. Permanecer en el Señor implica que yo tengo que descansar en su palabra. Amén. Entonces, Jamie, Independencia del Señor. Amén, en dependencia del Señor. Cuéntanos de ese reposo que el Señor dice que es eterno, ¿verdad? Ya, esa sería como la última Sí, parte, porque que es esperanzador de aquel lado. de este lado del cielo, de la tierra, Ajá. el Señor nos ayuda a perseverar en Él, pero no es lo mismo que estar allá. Por ejemplo, dice que, yo escribí aquí una cita de Agustín de Hipona. Por mucho que nos esforcemos en este mundo, no llegaremos a ese descanso perfecto, sino cuando hayamos partido de esta vida. Es decir, el descanso eterno lo tendremos solamente con el Señor. Y yo agregaría, nuestro día de reposo supremo está aún por venir, y al perseverar hasta el fin en la fe, nos preparamos para ese día glorioso de descanso. Amén. Bueno, y brevemente, un pequeño consejito a los jóvenes y a esta sociedad que va demasiado rápido hacia lograr todas las cosas que se proponen y muy aparentemente feliz, porque es una felicidad temporal. Sabemos que es muy importante prepararnos como profesionales, es muy importante prepararnos como estudiantes, como un buen trabajo, tener buenas cosas. Es muy bueno, en el Señor es bueno, pero hay que tener cuidado a qué le damos lugar. ¿Qué es lo primordial en nuestra vida? Lo que hacemos glorifica al Señor. Lo que buscamos hacer es darle la gloria al Señor con nuestra vida, o simplemente estamos satisfaciendo nuestros propios deseos, nuestra carne, porque el fin de eso sabemos que no tiene sentido, es muerte. Entonces, buscar de manera intencional agradar al Señor, no necesariamente porque Él te vaya a salvar, no. Buscar glorificar al Señor con tu vida de manera intencional, es que esa sea nuestra meta. A ti joven que nos escucha, a ti adulto también, que la principal meta sea darle gloria al Señor con nuestras vidas, y es en dependencia de Él, sabiendo que aunque quiero muchas cosas, que se haga tu voluntad, Señor, así como hizo Jesús, también, que va relacionado. Amén. Hasta aquí nuestro programa Jóvenes del Alma, guiando a la juventud a vivir en su plenitud. Gracias, Jamie, por estar aquí. Bye. Suárez. Mi juventud.